Buenas, en esta actividad vamos a trabajar un poco con funciones racionales. Recordemos que una función racional es el cociente de dos funciones polinómicas. Generalmente no es un polinomio y bueno, no necesariamente toda expresión que sea una función racional se puede ver así. Por ejemplo, en este caso, aquí esto podría ser como el cociente de dos funciones racionales, pero esto está representando también una función racional. Podemos simplificar un poquito esta expresión. ¿Y cómo nos queda? Bueno, entonces tenemos que hacer el producto de extremos y el producto de medios para ver cómo queda ese cociente. Entonces esa función será, en el numerador vamos a tener x al cuadrado menos 6x más 9 por x al cuadrado más 6x más 8 sobre x más 2 por x menos 3. Aquí ya sabemos que debemos sacar menos 2 y 3 del dominio de f porque esos números hacen que el denominador sea 0. El dominio de f pues serán los números reales, pero sacando el menos 2 y el 3 al menos. Y pues como lo que tenemos aquí tanto multiplicando como en el cociente son polinomios, podemos aprovechar pues que podemos factorizar estos polinomios. Aquí por ejemplo podemos buscar dos números que multiplicados nos den 9 y sumados nos den menos 6, pues naturalmente esos números serán menos 3 y menos 3. Cuando yo los multiplico eso me da 9 y si hago menos 3 eso me da menos 6. Aquí el coeficiente principal se puede escribir únicamente como 1 por 1. Nuestro número que nos ayuda, nuestro apoyo es menos 3. El máximo común divisor entre menos 3 y 1 pues es 1. Entonces menos 3 se escribe como 1 por menos 3. De modo que el término independiente pues lo escribimos usando este número, ¿cierto? Menos 3 por menos 3. ¿Y cómo nos queda factorizado el polinomio? Pues nos va a quedar, tomo este 1x, pues escribo x, y luego tomo el de aquí, menos 3. Y aquí en el otro paréntesis que me queda también 1. Entonces x menos 3. De hecho, pues esto es simplemente x menos 3 al cuadrado. Ahora factoricemos este polinomio. Dos números que multiplicados den 8 y sumados den 6, pues son evidentemente 4 y 2. Entonces nos apoyamos de este 4 para hacer la factorización. El coeficiente principal, 1, pues solamente lo podemos escribir como 1 por 1. El máximo común divisor entre 1 y 4 pues va a ser 1. Entonces 4 pues lo tengo que escribir como 1 por 4. Y aquí para escribir 8 pues uso el 4. Entonces ese me queda, 8 me queda escrito como 2 por 4. Y usamos estos números en la factorización. Entonces me quedará aquí x más, tomo este número de aquí, 2, por aquí el 1, ¿no? El coeficiente de x es 1, x más el otro factor, 4. Bien, y esto sobre x más 2 por x menos 3. Entonces noten que yo aquí puedo cancelar este x más 2 con este x más 2 y uno de estos x menos 3 con este x menos 3. Pero cancelar es dividir. Y para dividir yo necesito que esto no sea 0. Eso quiere decir que esto no es 0 cuando x es diferente de menos 2. Entonces cuando x es diferente de menos 2, pues yo puedo cancelar, ¿cierto? O sea, debo tener en cuenta que estoy en el dominio de la función. Y cuando x es diferente de 3, pues yo puedo cancelar esto.
Es decir, cuando x es diferente de menos 2 y cuando x es diferente de 3, pues esa función se comporta simplemente como x menos 3 por x más 4. O sea, cuando en el dominio de la función, pues eso se comporta como este polinomio. Ese polinomio pues es x al cuadrado menos 3x más 4x, eso es más x, menos 3 por 4 es menos 12. Entonces, cuando x es diferente de menos 2 y x es diferente de 3, esta función f de x se comporta como x al cuadrado más x menos 12. Bien, como esta función se comporta así, podemos saber cuándo es mayor que 0 y cuándo es menor que 0. Entonces, para que f de x sea mayor que 0, pues como esto es el producto de dos cosas, ambas cosas o tienen que ser mayores que 0 o ambas cosas tienen que ser menores que 0. Yo lo que tengo es que x menos 3 cambia de signo cuando x vale 3. Es decir, entonces aquí x menos 3 en 3 cambia de signo, entonces aquí será negativo y de aquí para adelante será positivo. ¿Y qué pasa con x más 4? Noten que x más 4 cambia de signo es cuando x vale menos 4. Entonces pongamos acá qué pasa con x más 4. El menos 4 está hacia la izquierda de menos 3, voy a ponerlo por acá. Aunque bueno, aquí deberían estar mucho más separados. Entonces, ¿qué pasa en menos 4? Antes de menos 4, esto es menor que 0. Y de menos 4 para adelante, esto va a ser mayor que 0. Entonces, en particular adelante de 3 esto va a ser mayor que 0. Y bueno, ¿cómo es x menos 3 aquí en este pedazo entre menos 4 y 3? Pues como es menor que 3, esto sigue siendo menor que 0. Y entonces, así podemos saber, aquí los dos son negativos, por lo tanto, la función va a ser mayor que 0. Entonces yo puedo decir, f de x es mayor que 0 cuando x es menor que menos 4. Aquí entre menos 4 y 3, x menos 3 es negativo, pero x más 4 es positivo, luego la función será menor que 0 en este intervalo entre menos 4 y 3. Y nuevamente, de 3 en adelante, ambos factores son positivos, luego la función vuelve a ser mayor que 0. Entonces, cuando x sea mayor que 3. Luego, yo puedo decir, bueno, f de x es mayor que 0. ¿En qué intervalo? Pues entonces x pertenece al intervalo. Cuando x es menor que menos 4, ese es el intervalo menos infinito y hasta menos 4. No incluyo el menos 4 porque el menos 4 pues es 0. Y luego de 3 en adelante, entonces a esto le uno el intervalo 3 infinito. Naturalmente, si yo quiero que la función sea mayor o igual a 0, pues yo incluyo los extremos, ¿no? Porque cuando x vale menos 4, esto se anula y se anula toda la función. Y cuando x vale 3, esto se anula y se anula toda la función. Por lo tanto, para que esa función sea mayor o igual a 0, x estará entre menos infinito y menos 4, pero incluyo el menos 4 unido con 3 infinito, incluyendo el 3. Ahora, ¿cuándo la función es menor que 0? Bueno, pues f de x será menor que 0 cuando x pertenece a qué intervalo. Entonces, miremos que para que esos factores tengan signos opuestos, pues es cuando x se encuentra entre menos 4 y 3. Es decir, cuando x pertenece al intervalo menos 4, 3. Como estoy pidiendo que sea estrictamente menor que 0, pues no incluyo los extremos. Pero si quiero que sea menor o igual que 0, f de x menor o igual que 0, pues entonces ahí sí x debe pertenecer al intervalo cerrado menos 4, 3. Cerrado en ambos lados para que dar la oportunidad de que la función sea igual a 0, otra vez, cuando x vale menos 4 o cuando x vale 3. Consideremos ahora esta función racional g de x. Pensemos primero en su dominio. Entonces, pues
Un polinomio lo podemos calcular en cualquier número real, tanto este como el que está en el denominador, pero vamos a tener problema, como estamos dividiendo, vamos a tener problema cuando el denominador sea 0. Entonces primero tratemos de ver cuándo este denominador puede ser 0. Siempre tenemos la fórmula de la ecuación cuadrática, pero tratemos de factorizar este polinomio sobre los enteros, ya que todos sus coeficientes son enteros. Entonces, si yo multiplico 2 por menos 3, pues eso me da menos 6. Yo lo puedo factorizar sobre los enteros. Recordemos, si encuentro dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 5. Y pues justamente si yo hago 6 por menos 1, pues esos dos números, ese producto me da menos 6. Y si hago 6 menos 1, o sea, si sumo esos dos números, eso me da exactamente 5. Luego, este polinomio se puede factorizar sobre los enteros, utilizando el máximo común divisor entre 6 y este 2, pues ese será 2. Entonces 2 yo lo puedo escribir como justamente ese 2 por 1, 6, pues utilizando este máximo común divisor lo escribo como 2 por 3, y este 3 es el que me ayuda aquí para escribir el término independiente, menos 3, entonces menos 3 se va a escribir como alguien, que será menos 1, por 3. Y ya con esta descomposición puedo factorizar el polinomio. Lo que voy a obtener es, este será el coeficiente de x, 2x menos 1, por el coeficiente de x será 1, y el término independiente de ese polinomio, 3. Bien. Y el polinomio que está en el numerador, pues por supuesto que también lo puedo factorizar. Para factorizarlo necesito dos números que multiplicados me den menos 6, o sea, este menos 1 por 6, y sumados me den 1. Este de aquí. Entonces podría usar los factores de 6, pues son 6 y 1, pero también está 3 y 2, necesito de signo contrario. Entonces si yo hago 3 por menos 2, ese producto me da menos 6, pero si lo sumo, 3 más menos 2, o sea, 3 menos 2, pues eso también me da 1. Entonces, estos son los números que me sirven para factorizar ese polinomio. Entonces, escribimos el coeficiente principal, menos 1, como el producto del máximo común divisor entre menos 1 y este primer número, eso será 1. Entonces, para escribir menos 1, tengo que multiplicar por menos 1. Utilizo este 3 con este 1. Tengo que escribirlo como 1 por 3, y este es el que me ayuda a escribir el término independiente. El término independiente es 6, entonces lo voy a escribir como 2 por este 3 de aquí. ¿Cómo me queda la factorización? Entonces este será el coeficiente de x, 1 por x más 2, por el coeficiente de x será menos 1, es decir, menos x, y el término independiente este 3, más 3. Bien, aunque estos factores, este menos x más 3 es parecido a x más 3, no son el mismo, ¿no? Ni tampoco uno es el opuesto aditivo del otro, entonces pues aquí no podemos dividir. Y cuando el denominador va a ser 0, entonces noten que este 2x menos 1 será 0 cuando x sea un medio. X más 3 será 0 cuando x sea igual a menos 3. Luego, para encontrar el dominio de nuestra función, debemos excluir a menos 3 y a un medio. Es decir, será todos los números reales quitando menos 3 y un medio. Como el numerador y el denominador los podemos factorizar de esta forma, cuando necesitemos saber si la función es mayor o igual a 0, pues su signo va a depender de los signos que tomen cada uno de estos factores. Por ejemplo, este cambia de signo en menos 3, entonces pues debemos ver qué pasa en menos 3 con la función. Este cambia de signo en menos 2, de hecho en menos 2 la función se hace 0. Este cambia de signo en 3 y este cambia de signo en un medio. Entonces pongamos por acá un medio y por acá 3. Y pues veamos
qué pasa con cada uno de ellos. Entonces, en menos 3 cambia de signo este x más 3. Entonces, nótese que x más 3 era menor que 0 antes de menos 3 y después de menos 3 ya va a ser mayor que 0. Entonces, entre menos 3 y menos 2 es mayor que 0, de menos 2 a 1/2, de 1/2 a 3 y en adelante de 3 es mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa en menos 2? En menos 2 este factor es el que cambia de signo, entonces x más 2 es el que va a cambiar de signo. Antes de menos 2, naturalmente esto es menor que 0, aquí y acá es menor que 0, y de menos 2 en adelante eso va a ser mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa en un medio? En un medio este es el que va a cambiar de signo, entonces cuando x es menor que un medio, esto va a ser negativo, y cuando es mayor que un medio va a ser positivo, es decir, aquí tenemos 2x menos 1, eso va a ser menor que 0 antes de menos 3, menor que 0 antes de menos 2, menor que 0 antes de un medio, y en un medio cambia de signo, de ahí para adelante se vuelve positivo. Ahora, ¿qué pasa en 3? En 3 cambia de signo 3 menos x. Pero noten que aquí pasa algo un poquito diferente, ¿no? Antes de 3, esto de aquí es positivo, ¿cierto? Porque estoy restando algo menor que 3. Entonces esto va a ser positivo antes de 3. Y de 3 para adelante se vuelve negativo. Y entonces ya tenemos cómo va a ser toda la función. Cuando llegamos a menos 3, nótese que en menos 3 la función no está definida, ¿no? Porque el denominador se hace 0. Vamos a ponerle acá una lineecita de color rojo, que quiere decir que en menos 3 la función no está definida, y tampoco en un medio, que es cuando el denominador se hace 0. Entonces en estas dos partes no va a estar definida. Pero en menos 2 la función sí se hace 0, el denominador existe y este factor hace que la función sea 0, y lo mismo en 3. Bien, entonces en total nuestra función g de x, ¿cómo se comporta? Bueno, antes de menos 3, el signo de la función va a ser el producto de todos estos signos, ¿cierto? Que es el producto de los signos de todos estos factores. Menos por menos da más, por menos da menos, por más sigue dando menos. Entonces aquí la función es negativa. ¿Cuál es ese intervalo? Pues ese intervalo es de menos infinito hasta menos 3. Ahora, entre menos 3 y menos 2 tenemos más por menos da menos, por menos da más, por más da más. Es decir, en este intervalo, menos 3 menos 2, la función es mayor que 0, y en 2 de hecho vale 0. Entre menos 2 y un medio, más por más da más, por menos da menos, por más da menos. Entonces la función entre menos 2 y un medio también es menor que 0. De un medio a 3, otra vez en un medio la función no está definida. Y bueno, aquí todos son positivos, por lo tanto la función va a ser positiva, así como todos estos factores. Eso sucede en el intervalo 1/2, 3. Y de 3 en adelante, entonces miren que aquí tenemos todos positivos y un negativo. Eso hace que la función tome signo negativo en el intervalo 3, infinito. Usando esto podemos determinar entonces cuando la función es positiva, no negativa, o sea, mayor o igual que 0, menor o igual que 0 o estrictamente menor que 0. Veamos. Es mayor que 0 en este intervalo, menos 3 menos 2, y en el intervalo 1/2, 3. Mayor que 0 cuando x pertenece al intervalo menos 3 menos 2. No incluyo el menos 2 porque me piden estrictamente mayor que 0, unido con 1/2, 3. Ahora, ¿cuándo la función es mayor o igual que 0? Pues tengo que agregarle los puntos en los que es igual a 0. Y esos puntos son, como vemos acá, menos 2 y 3. Será no negativa cuando x pertenece al intervalo abierto en menos 3, cerrado en menos 2, lo incluimos porque en ese valor es 0, unido con 1/2 y cerrado en 3. ¿Cuándo será menor o igual que 0? Recordemos, antes de menos 3, entre menos 2 y 1/2 y adelante de 3.
Antes de menos 3 es cuando x pertenece al intervalo menos infinito menos 3. Lo unimos con menos 2 y 1/2. Incluimos el menos 2, que es el valor en el que la función vale 0. Menos 2, 1/2. 1/2 si no lo incluimos porque ahí la función no está definida. Y de 3 en adelante. También incluimos el 3 porque es otro valor donde la función vale 0. De 3 hasta infinito. Entonces, en este intervalo, cuando x toma estos valores, la función se hace menor o igual a 0. Y estrictamente menor que 0, pues solamente tenemos que sacar de aquí los valores en los que la función es 0, es decir, será menor que 0 cuando x pertenece al intervalo menos infinito menos 3, unido con menos 2, 1/2, abierto en ambos extremos, unido con 3, infinito. Y de esta manera sabemos qué signo toma la función g. Ahora veamos su gráfica. Aquí tenemos nuestra función y aquí está su gráfica. Vamos a abrirla un poquito más. Si nos damos cuenta, en ese punto menos 3, pues vemos que esa función no está definida. De hecho, por este lado toma valores negativos y por este lado toma valores positivos. Y entonces no llega a definirse en menos 3. Aquí tenemos menos 2, 0, es una de las raíces donde decíamos que la función se hace 0 y el otro punto es este 3, 0. Bueno, aquí corta el eje y en el punto 0, menos 2. Y también, como nos damos cuenta, en 1/2 tampoco está definida. Por un lado toma valores muy pequeñitos y por otro lado toma valores muy grandes. Aquí podemos ver, al acercarse a 1/2 la función toma valores muy grandes. Si nos acercamos por la derecha y si nos acercamos por la izquierda, toma valores muy pequeñitos. Bueno, ahora realicemos algunos ejercicios.